Hola a todos, bienvenidos a Remind Critica. Hoy les traigo una reseña completa de la película X-Men, First Class, una de las entregas más interesantes del universo de los X-Men que nos muestra el origen de la relación entre Charles Xavier y Erik Lehnsherr, antes de convertirse en el Profesor X y Magneto. En este video vamos a analizar qué tan buena es realmente esta película, cómo está construida su historia, el desarrollo de sus personajes y si vale la pena verla hoy en día o no. También voy a hablar sobre sus puntos fuertes, como la actuación de James McAvoy y Michael Fassbender, la ambientación en los años 60, y el conflicto ideológico que hace que esta película sea mucho más que una simple historia de superhéroes. Además, veremos algunos aspectos que quizás no funcionan tan bien, como ciertos personajes secundarios o algunos momentos del ritmo narrativo. La idea es darte una opinión clara y honesta para que tú mismo decidas si esta película merece tu tiempo. Así que quédate hasta el final del video, porque vamos a desglosar todo lo que hace especial a esta película y también lo que podría haber sido mejor. Y si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte a Remind Critica, dejar tu like y comentar qué otra película quieres que analice. Ahora sí, vamos directo con la crítica de X-Men, First Class. X-Men, First Class es una película de superhéroes estrenada en 2011 que funciona como una precuela dentro de la saga de los X-Men. Su historia se sitúa principalmente en la década de 1960, en pleno contexto de la Guerra Fría, y explora el origen de la relación entre Charles Xavier y Erik Lehnsherr, quienes más tarde se convertirán en el Profesor X y Magneto. La película combina elementos de drama histórico, espionaje internacional y ciencia ficción, mientras desarrolla el surgimiento de los primeros mutantes organizados y el conflicto ideológico que los dividirá. La historia comienza durante la Segunda Guerra Mundial, en un campo de concentración nazi en Polonia. Allí conocemos al joven Erik Lehnsherr, un niño judío separado de sus padres. En una escena traumática, los nazis descubren sus habilidades mutantes cuando logra mover un portón metálico sin tocarlo, impulsado por la desesperación de estar separado de su madre. Este evento llama la atención del científico nazi Sebastian Shaw, quien también es un mutante con la capacidad de absorber energía. Shaw mata a la madre de Erik para forzarlo a desarrollar su poder, marcando profundamente la psique del niño. Este trauma será el motor de la vida adulta de Erik, convirtiéndolo en alguien obsesionado con la venganza. Años más tarde, en la década de 1960, la narrativa se traslada a Estados Unidos y Europa. Charles Xavier es un joven aristócrata británico que ya ha comenzado a estudiar la genética mutante. Desde niño ha demostrado su telepatía, lo que lo ha llevado a vivir una vida relativamente privilegiada pero aislada emocionalmente. En su mansión conoce a Raven, una niña mutante que puede cambiar de forma, a quien adopta como hermana. Esta relación es central en la película, ya que Raven, quien más adelante será conocida como Mystique, representa la lucha interna entre aceptar su apariencia natural o adaptarse a la sociedad humana. Mientras tanto, Erik Lehnsherr se convierte en un cazador de nazis, viajando por el mundo en busca de Sebastian Shaw. Su motivación es pura venganza, y su control sobre el metal lo hace extremadamente eficaz en su misión. Paralelamente, Charles Xavier estudia su doctorado en genética en Oxford y escribe una tesis sobre la evolución mutante, defendiendo la idea de que los mutantes no son una amenaza, sino el siguiente paso de la evolución humana. Durante este periodo, conoce a Moira MacTaggert, una agente de la CIA que investiga la existencia de mutantes y una misteriosa organización internacional. El destino une a Charles y Erik cuando Moira rastrea a Sebastian Shaw, quien está organizando un grupo de mutantes poderosos con fines destructivos. Shaw, junto con Emma Frost, Azazel y Riptide, planea provocar una guerra nuclear entre Estados Unidos y la Unión Soviética para acelerar la evolución humana bajo su propia visión darwinista. Moira lleva a Charles a la CIA, donde inicialmente no le creen, pero tras demostrar sus habilidades telepáticas, es reclutado como asesor. Charles convence a los militares de la existencia de otros mutantes y de la amenaza de Shaw, lo que lleva a la formación de un equipo especial llamado Division X. Charles y Erik trabajan juntos por primera vez cuando rastrean a Shaw.
Durante esta misión, Eric busca venganza, mientras Charles intenta mantener una visión moral más amplia. Su primera confrontación con los mutantes de Cho ocurre en un laboratorio donde Emma Frost está siendo retenida. Emma posee poderes telepáticos y de transformación de diamante, lo que la hace casi invulnerable. Aunque logran rescatar información, Cho escapa, dejando claro que el conflicto apenas comienza. A partir de este momento, la película se centra en la formación del equipo de jóvenes mutantes. Charles y Eric reclutan a varios individuos con habilidades especiales: Hank McCoy, un brillante científico con pies de simio; Sean Cassidy, quien puede generar ondas sónicas; Armando Muñoz, capaz de moverse a gran velocidad; y Angel Salvador, que posee alas de insecto y secreta sustancias químicas. Cada uno de ellos representa una faceta distinta de la evolución mutante, y el grupo comienza a entrenarse en una instalación secreta de la CIA. Durante este entrenamiento, Charles enseña a los reclutas a controlar sus poderes usando una tecnología diseñada por Hank McCoy. Esta máquina permite amplificar las habilidades telepáticas de Charles, facilitando la comunicación y el control mental. Sin embargo, Eric mantiene una visión mucho más agresiva. Él cree que los humanos siempre verán a los mutantes como amenazas y que la única solución es la dominación o la destrucción de aquellos que intentan oprimirlos. Esta diferencia ideológica entre Charles y Eric empieza a generar tensiones profundas. El punto de inflexión ocurre cuando Eric descubre la verdad sobre la relación de Cho con su pasado. Eric finalmente localiza a Cho en un submarino oculto. Allí se enfrenta a él en un combate decisivo. Cho revela que su objetivo no es simplemente destruir el mundo, sino provocar una guerra nuclear que elimine gran parte de la humanidad, dejando espacio para que los mutantes evolucionen como especie dominante. Durante la confrontación, Eric utiliza sus poderes para manipular el metal del submarino, mientras Cho intenta absorber la energía del entorno para volverse más fuerte. En esta escena, Eric se enfrenta a su trauma más profundo. Cho es el símbolo de la humanidad que destruyó a su madre y lo convirtió en un arma. Cuando finalmente lo derrota, Eric lo inmoviliza y le coloca una moneda nazi en la cabeza, recordando el objeto que marcó su infancia. Ignorando las súplicas de Charles, Eric mata a Cho atravesándole el cráneo con la moneda, lo que representa su ruptura definitiva con la filosofía de su amigo. Este momento es crucial, ya que marca la separación ideológica entre Charles y Eric. Charles insiste en que los mutantes deben coexistir con los humanos, mientras que Eric cree que la humanidad es inherentemente violenta y debe ser reemplazada o dominada. La muerte de Cho no solo elimina al villano principal, sino que también crea el origen de Magneto como antagonista principal en futuras historias. Después de la muerte de Cho, la situación se intensifica cuando las fuerzas militares de Estados Unidos y la Unión Soviética, manipuladas por los eventos, lanzan misiles nucleares hacia la ubicación del conflicto en el Caribe durante la crisis de los misiles de Cuba. El equipo de mutantes debe intervenir para evitar una guerra nuclear global. Charles intenta usar sus poderes telepáticos para convencer a los pilotos y detener el ataque, mostrando su creencia en la paz y la diplomacia. Sin embargo, Eric interviene y desvía los misiles con sus poderes magnéticos, demostrando un poder destructivo mucho más directo. Aunque ambos logran evitar la guerra, sus métodos son completamente opuestos. Charles salva vidas a través de la empatía y el control mental, mientras Eric demuestra que el poder físico puede imponer la voluntad de manera inmediata. Este contraste refuerza la ruptura entre ambos personajes. Raven también juega un papel crucial en este momento. Ella comienza a cuestionar su identidad y su apariencia, especialmente después de ver a Eric defender la idea de que los mutantes deben aceptar su verdadera forma. Eric le dice que su forma azul es la verdadera evolución, mientras que Charles insiste en que puede vivir como humana si lo desea. Esta diferencia influirá en la decisión futura de Raven de separarse de Charles y unirse a Eric, adoptando plenamente la identidad de Mystique. El clímax emocional de la película ocurre cuando las fuerzas militares, temiendo el poder de los mutantes, intentan atacarlos. Eric, cada vez más radicalizado,
decide que los humanos deben ser confrontados directamente. Charles intenta detenerlo, pero Eric levanta un submarino completo y lo lanza hacia la flota militar, demostrando la magnitud de su poder. Charles, debilitado por el conflicto, resulta herido durante la confrontación final. Finalmente, la división entre los mutantes se formaliza. Charles decide fundar una escuela para jóvenes mutantes, un lugar donde puedan aprender a controlar sus habilidades y vivir en paz. Eric, por otro lado, abandona el proyecto junto con Raven y otros mutantes que comparten su visión más agresiva. A partir de este momento, nacen dos facciones, los X-Men, liderados por Charles Xavier, y la futura Hermandad de Mutantes, liderada por Eric Lensher, quien adopta el nombre de Magneto. El cierre de la película muestra cómo ambos personajes, que alguna vez fueron amigos y aliados, se convierten en enemigos filosóficos irreconciliables. Charles, ahora paralizado tras un disparo accidental, acepta su destino como mentor y protector de los mutantes. Eric, por su parte, abraza su identidad como Magneto completamente, convencido de que la guerra entre humanos y mutantes es inevitable. En conjunto, la película no solo narra una historia de acción y superhéroes, sino también una profunda exploración sobre la identidad, la discriminación, el trauma y la ideología. A través de sus personajes principales, muestra cómo dos personas con experiencias similares pueden llegar a conclusiones completamente opuestas sobre el mundo. La relación entre Charles y Eric se convierte en el núcleo emocional de la historia, simbolizando el eterno debate entre la coexistencia pacífica y la revolución violenta. La película X-Men, First Class 2011 destaca no solo por su historia de origen dentro del universo mutante, sino también por un elenco sólido que da profundidad emocional y credibilidad a los personajes. El reparto combina actores ya consolidados con talentos emergentes y cada uno aporta una interpretación que construye el conflicto central entre ideales, identidad y poder. Más que una simple película de superhéroes, el film funciona como un estudio de personajes, donde el trabajo actoral es clave para sostener el peso dramático de la narrativa. Uno de los pilares fundamentales del elenco es James McAvoy, quien interpreta a Charles Xavier. Su trabajo se centra en mostrar la evolución de un hombre idealista hacia el líder conocido como el Profesor X. McAvoy construye un personaje carismático, seguro y profundamente empático, pero también vulnerable en lo emocional. A lo largo de la película, su interpretación refleja cómo Xavier pasa de ser un académico optimista a alguien que comprende el dolor del mundo mutante sin perder su fe en la coexistencia. Su lenguaje corporal relajado, su tono de voz cálido y su expresión abierta contrastan con la dureza del entorno político y militar en el que se encuentra. Esta interpretación es clave para que el espectador entienda por qué Xavier se convierte en símbolo de paz dentro del universo mutante. En el otro extremo ideológico se encuentra Michael Fassbender como Eric Lensher, futuro Magneto. Su actuación es intensa, contenida y emocionalmente cargada. Fassbender interpreta el trauma y la rabia de un sobreviviente del Holocausto que transforma su dolor en una filosofía de supervivencia agresiva. A diferencia de McAvoy, su personaje se mueve con tensión constante, como si cada escena estuviera impulsada por una energía interna peligrosa. Fassbender logra transmitir que Eric no es un villano tradicional, sino un hombre moldeado por la pérdida y la violencia. Su mirada, su silencio y sus estallidos de ira construyen una figura trágica que entiende el mundo desde la desconfianza absoluta hacia la humanidad. La dinámica entre McAvoy y Fassbender es el núcleo emocional de la película. Ambos actores construyen una relación de amistad intelectual que se convierte lentamente en conflicto ideológico irreconciliable. Sus escenas compartidas están llenas de matices, discusiones filosóficas, momentos de camaradería y decisiones morales que los separan. La química entre ambos permite que el espectador comprenda que su enemistad no nace del odio inmediato, sino de dos visiones del mundo que evolucionan en direcciones opuestas. Otro papel fundamental es el de Jennifer Lawrence como Raven, también conocida como Mystic. Su interpretación muestra la lucha interna de un personaje que busca identidad y aceptación.
Lawrence aporta una sensibilidad especial al personaje, especialmente en las escenas donde Raven explora su apariencia mutante y su lugar en el mundo humano. Su actuación combina inseguridad, curiosidad y una creciente determinación. A medida que la película avanza, Raven deja de ser una figura dependiente de Xavier para convertirse en alguien que toma decisiones propias, lo que refleja la transición emocional que Lawrence logra representar con sutileza. El villano principal, Sebastian Shaw, es interpretado por Kevin Bacon. Bacon ofrece una actuación fría, elegante y calculadora. Shaw no es un antagonista caótico, sino un ideólogo que cree firmemente en la superioridad mutante y en la necesidad de provocar una guerra global para acelerar la evolución. Kevin Bacon lo interpreta con una mezcla de encanto y amenaza constante. Su personaje se presenta como alguien educado y sofisticado, pero con una crueldad subyacente que se revela gradualmente. Esta dualidad hace que Shaw funcione como un reflejo distorsionado de Xavier y Magneto, alguien que también tiene una visión del futuro, pero sin empatía. La agente de la CIA Moira MacTaggert es interpretada por Rose Byrne. Su papel es importante como puente entre el mundo humano y el mutante. Byrne construye un personaje competente, decidido y profesional que inicialmente representa el escepticismo del gobierno hacia los mutantes. Sin embargo, a medida que la historia avanza, Moira se convierte en una aliada clave de Xavier. Su actuación aporta realismo al componente de espionaje de la película, equilibrando la fantasía con el contexto político de la Guerra Fría. Byrne interpreta a Moira como una figura pragmática que aprende a aceptar lo extraordinario sin perder su sentido del deber. January Jones interpreta a Emma Frost, uno de los miembros más destacados del equipo de Shaw. Su personaje combina belleza, frialdad y poder mental. Jones representa a Emma como alguien distante y calculador, cuya capacidad de transformarse en diamante simboliza su resistencia emocional. Su interpretación enfatiza la falta de empatía del personaje y su lealtad hacia la visión de Shaw, aunque sin el mismo nivel de ideología profunda. Emma Frost funciona más como una ejecutora eficiente que como una pensadora estratégica, y Jones transmite esa naturaleza con una actuación contenida y elegante. El joven científico Hank McCoy, quien eventualmente se convierte en Bestia, es interpretado por Nicholas Hoult. Su actuación destaca por la sensibilidad y la inseguridad. Hoult interpreta a Hunt como un genio atrapado entre su intelecto y su propia apariencia mutante. Su arco emocional es uno de los más trágicos de la película, ya que su intento de curarse termina transformándolo físicamente en la Bestia. Hoult transmite perfectamente la angustia de alguien que desea encajar en el mundo humano pero se enfrenta a su propia naturaleza. Su relación con Raven añade una dimensión emocional adicional basada en la aceptación mutua. Otros miembros del equipo mutante también aportan diversidad al elenco. Lucas Till interpreta a Alex Summers, conocido como Havok. Su personaje es impulsivo y joven, reflejando el caos de un poder que aún no comprende completamente. Till representa bien la energía inestable de un mutante en formación. Su actuación es más física que verbal, enfocándose en la expresión de control limitado sobre sus habilidades. Ari Gathege interpreta a Armando Muñoz, también conocido como Darwin. Su personaje tiene la habilidad de adaptarse a cualquier entorno, lo que lo convierte en una metáfora de supervivencia evolutiva. Gathege aporta dignidad y calma al personaje, aunque su tiempo en pantalla es limitado. Su interpretación sirve para subrayar la diversidad del equipo mutante y la fragilidad de algunos de ellos frente a amenazas más poderosas. Caleb Landry Jones interpreta a Sean Cassidy, conocido como Banzee. Su papel aporta un tono más juvenil al equipo, con una personalidad impulsiva y enérgica. Jones representa a Banzee como alguien que está descubriendo su lugar en el mundo mutante mientras aprende a controlar sus habilidades sónicas. Su actuación combina humor ligero con momentos de tensión durante el entrenamiento y las misiones. Zoe Kravitz interpreta a Angel Salvador, un personaje con habilidades biológicas y alas de insecto. Kravitz ofrece una interpretación que refleja la transformación de una joven que inicialmente busca libertad y diversión, pero que se ve atrapada en conflictos ideológicos más grandes.
Su personaje simboliza la atracción de diferentes mutantes hacia la visión de Magneto, mostrando cómo las ideas pueden influir en la identidad. El conjunto del elenco funciona como un sistema interconectado donde cada personaje representa una postura frente al cambio evolutivo y la convivencia entre humanos y mutantes. Los actores no solo interpretan superpoderes, sino conflictos morales profundamente humanos. La dirección de casting permite que cada intérprete aporte una dimensión específica al debate central de la historia, la coexistencia o la dominación. En términos de estructura actoral, la película equilibra figuras principales con personajes secundarios que refuerzan el mundo narrativo. Los actores principales construyen el conflicto ideológico central, mientras que los secundarios ilustran sus consecuencias prácticas. Esta combinación permite que la película funcione tanto como historia de origen como drama coral. En conclusión, el trabajo del elenco en X-Men First Class es esencial para su impacto emocional y narrativo. Cada actor contribuye a construir un universo donde los poderes mutantes son solo una extensión de conflictos humanos más profundos como el trauma, la identidad, la discriminación y la elección moral. La fuerza de la película no reside únicamente en sus efectos visuales o su trama de acción, sino en la capacidad de su elenco para representar ideas complejas a través de interpretaciones coherentes y emocionalmente resonantes. X-Men First Class es una de las películas más importantes dentro del universo cinematográfico de los X-Men porque funciona tanto como reinicio parcial de la saga como historia de origen de personajes clave. Estrenada en 2011, la película se sitúa en un momento histórico interesante, la Guerra Fría, y utiliza ese contexto para desarrollar una narrativa que mezcla espionaje, drama político y acción de superhéroes. Esta combinación le da una identidad propia dentro del género, diferenciándola de otras películas de superhéroes más centradas únicamente en la acción o los efectos especiales. Desde el punto de vista general, la película destaca por su equilibrio entre historia, personajes y conflicto ideológico. No es solo una historia de mutantes con poderes, sino una reflexión sobre la diferencia, la discriminación y la forma en que las experiencias personales pueden moldear visiones opuestas del mundo. El eje central gira en torno a la relación entre Charles Xavier y Eric Lancer, dos personajes que comienzan como aliados y terminan como enemigos filosóficos. Esta dualidad es el corazón emocional del film y uno de sus mayores aciertos. Uno de los aspectos más fuertes de la película es su narrativa de origen. En lugar de asumir que el público ya conoce a los personajes, la historia muestra cómo nacen sus ideologías. Esto permite que el espectador entienda por qué Xavier cree en la convivencia pacífica entre humanos y mutantes, mientras que Eric adopta una postura más agresiva y vengativa. La película no presenta a ninguno como completamente correcto o incorrecto, lo que añade complejidad moral y evita caer en una narrativa simplista de héroe contra villano. El ritmo de la película es generalmente equilibrado, aunque puede sentirse algo irregular en ciertos momentos. La primera mitad se enfoca en la construcción de personajes y la introducción del contexto histórico, lo que puede resultar lento para quienes buscan acción constante. Sin embargo, esta parte es fundamental para desarrollar la profundidad emocional de la historia. La segunda mitad incrementa la intensidad con escenas de acción más frecuentes, especialmente cuando el conflicto entre mutantes y gobiernos internacionales se intensifica. En términos de actuación, la película es uno de sus puntos más sólidos. James McAvoy ofrece una interpretación carismática y empática de Charles Xavier, mostrando su evolución de un joven idealista a un líder que comprende el peso de la responsabilidad. Su actuación es suave pero emocionalmente convincente, lo que hace que el espectador confíe en su visión de paz. Por otro lado, Michael Fassbender aporta una interpretación intensa y profundamente emocional como Eric Lancer. Su personaje es uno de los más complejos de la película, ya que su motivación nace del trauma y la pérdida. Fassbender logra transmitir una sensación constante de tensión interna, lo que hace que Magneto sea un antagonista con el que el público puede empatizar, incluso cuando sus métodos son extremos. La química entre McAvoy y Fassbender es uno de los elementos más elogiados del film. Sus escenas juntos no solo representan una amistad,
sino también un debate filosófico continuo sobre el futuro de su especie. Esta relación es lo que eleva la película por encima de una típica historia de superhéroes, convirtiéndola en una narrativa emocionalmente rica. Jennifer Lawrence también ofrece una actuación destacada como Raven, mostrando el conflicto interno de un personaje que lucha con su identidad. Su evolución de una figura insegura a alguien que toma decisiones propias añade otra capa emocional a la historia. Este desarrollo es importante porque representa cómo los mutantes no solo enfrentan problemas externos, sino también conflictos personales relacionados con la aceptación. En cuanto a los villanos, Kevin Bacon interpreta a Sebastian Shaw de manera elegante pero amenazante. Aunque no es el villano más profundo del cine de superhéroes, cumple bien su función como catalizador del conflicto principal. Su presencia ayuda a unir a los protagonistas en un objetivo común, aunque posteriormente ese objetivo se transforme en conflicto entre ellos mismos. Visualmente, la película es muy competente. La dirección utiliza una estética que mezcla los años 60 con elementos de ciencia ficción moderna. Los escenarios, vestuarios y ambientación ayudan a situar la historia en un contexto histórico reconocible, lo que hace que los eventos fantásticos resulten más creíbles. Las escenas de acción están bien coreografiadas, especialmente aquellas que involucran los poderes de Magneto, que son visualmente impactantes sin ser excesivamente caóticas. La banda sonora también contribuye al tono general del film. Aunque no es el elemento más destacado, acompaña adecuadamente los momentos emocionales y de tensión. La música ayuda a reforzar la sensación de conflicto global y el dramatismo de las decisiones que toman los personajes principales. Uno de los temas más importantes de la película es la discriminación. Los mutantes representan a cualquier grupo marginado en la sociedad y la historia explora cómo diferentes individuos reaccionan ante esa exclusión. Algunos buscan integración, como Xavier, mientras que otros optan por la confrontación, como Eric. Este tema sigue siendo relevante y es una de las razones por las que la película mantiene su impacto incluso años después de su estreno. Otro tema central es la identidad. Personajes como Raven y Hank McCoy luchan con la forma en que se ven a sí mismos y cómo son percibidos por el mundo. Esta lucha interna añade profundidad emocional y permite que el espectador se identifique con ellos más allá de sus poderes. La película sugiere que el verdadero conflicto no es solo entre humanos y mutantes, sino dentro de cada individuo. En cuanto a los efectos especiales, la película logra un buen equilibrio entre realismo y fantasía. Los poderes mutantes están representados de forma visualmente atractiva sin depender en exceso del CGI. Esto hace que las escenas de acción se sientan más integradas en la narrativa y menos como espectáculo vacío. Sin embargo, la película no está exenta de críticas. Algunos espectadores consideran que ciertos personajes secundarios no están suficientemente desarrollados, especialmente aquellos del equipo mutante más joven. A pesar de estos detalles, la película mantiene un alto nivel de calidad general. Su combinación de historia de origen, drama emocional y acción la convierte en una de las entregas más equilibradas de la saga X-Men. También funciona como una reinvención efectiva de la franquicia, logrando atraer tanto a nuevos espectadores como a fans antiguos. Entonces, la pregunta importante es si vale la pena verla o no. La respuesta es sí, definitivamente vale la pena. Es una película que no solo entretiene, sino que también ofrece una historia emocionalmente rica con personajes complejos y bien interpretados. No es una película perfecta, pero sí es una de las más sólidas dentro del género de superhéroes. Si alguien busca una película de acción con profundidad emocional, conflictos ideológicos y personajes memorables, X-Men: First Class es una excelente opción. Funciona tanto como introducción al universo mutante como experiencia cinematográfica independiente. Su mayor fortaleza es que deja al espectador pensando en los temas que plantea, especialmente sobre la naturaleza del poder, la aceptación y el miedo a lo diferente. En conclusión, es una película altamente recomendable. No solo por sus escenas de acción o sus efectos visuales, sino por la forma en que construye una historia humana dentro de un mundo fantástico.
Es una obra que equilibra entretenimiento y reflexión y por eso sigue siendo una de las entregas más valoradas de la franquicia X-Men. X-Men First Class es una película donde los efectos visuales, VFX y el CGI juegan un papel esencial para construir tanto la espectacularidad como la credibilidad del mundo mutante. Aunque la historia se centra en personajes y conflictos ideológicos, gran parte de su impacto emocional y narrativo depende de cómo se representan visualmente los poderes, las destrucciones y los entornos de la Guerra Fría. La película logra un equilibrio interesante, utiliza los efectos digitales no como simple exhibición, sino como herramienta narrativa para reforzar emociones, tensiones y temas centrales. Uno de los elementos más importantes en el apartado visual es la representación de los poderes de Magneto, interpretado por Michael Fassbender. Sus habilidades de magnetismo son tratadas con un enfoque muy estilizado pero realista. El CGI se usa principalmente para animar metales, estructuras y objetos grandes con una sensación de peso físico. En lugar de movimientos rápidos y caóticos, los VFX muestran desplazamientos lentos, calculados y con mucha inercia, lo que hace que el poder se sienta físico y no solo digital. Por ejemplo, cuando Eric manipula submarinos, misiles o estructuras metálicas, el efecto visual siempre respeta la lógica de la masa y la gravedad, lo que ayuda a que el espectador perciba el poder como algo tangible y peligroso. Otro aspecto clave es la transformación de Raven, interpretada por Jennifer Lawrence, en Mystic. Este es uno de los trabajos de maquillaje digital y efectos visuales más complejos de la película. El proceso de transformación de su piel azul no se basa únicamente en maquillaje físico, sino en una combinación de prostéticos y retoque digital. El equipo de VFX trabajó cuidadosamente para mantener la expresividad del rostro de la actriz mientras reemplazaba la textura de su piel. Esto es fundamental porque el personaje depende completamente de sus emociones faciales. Si el CGI hubiera sido demasiado artificial, se habría perdido la conexión emocional con el público. La integración de Raven en escenas de acción también demuestra un trabajo detallado de composición digital. En secuencias donde cambia de forma rápidamente o interactúa con entornos físicos, el CGI se ajusta a la iluminación real del set. Esto significa que los artistas de efectos visuales estudiaron cómo la luz rebotaba en los decorados reales para replicarla en la piel digital del personaje. Este tipo de atención al detalle hace que Mystic sea uno de los personajes más creíbles visualmente dentro de la saga X-Men. Otro punto destacado es la representación de Emma Frost, interpretada por January Jones, especialmente en su forma de diamante. Este efecto es interesante porque no solo implica cambiar la textura del cuerpo, sino también simular propiedades físicas como refracción, reflexión y transparencia parcial. El equipo de VFX tuvo que crear un modelo digital que imitara el comportamiento del cristal bajo diferentes fuentes de luz. Cada movimiento del personaje debía reflejar el entorno de manera coherente, lo que exigía un renderizado muy preciso. El resultado final es un efecto elegante que transmite invulnerabilidad sin perder la forma humana del personaje. Las escenas de acción del equipo mutante también están cuidadosamente diseñadas con efectos visuales combinados con coreografía real. Personajes como Banshee, Havok y otros mutantes juveniles requieren una mezcla de efectos prácticos y CGI. Por ejemplo, las ondas sónicas de Banshee no son simples rayos digitales, están construidas con capas de distorsión del aire, partículas y ondas de presión visual que simulan la propagación del sonido. Esto da una sensación más científica y menos caricaturesca a sus poderes. En el caso de Havok, la energía que emite su cuerpo se representa mediante efectos de plasma altamente brillantes, con simulaciones de calor y luz intensa. El CGI aquí no solo crea energía visual, sino que interactúa con el entorno, ilumina superficies cercanas, genera sombras dinámicas y altera la percepción del espacio. Este tipo de integración es lo que hace que los poderes se sientan parte del mundo físico, no elementos añadidos artificialmente. El villano Sebastian Shaw, interpretado por Kevin Bacon, también cuenta con efectos visuales interesantes, especialmente en la forma en que absorbe energía.
Este poder se representa mediante distorsiones de luz, ondas térmicas y efectos de brillo que aumentan según la intensidad del ataque recibido. El reto aquí fue mostrar un poder que no es destructivo por sí mismo, sino reactivo, lo que significa que el CGI debía adaptarse constantemente a las condiciones de la escena. Uno de los logros más importantes de la película es la recreación digital de escenarios históricos. La ambientación de la crisis de los misiles de Cuba y las instalaciones militares de los años 60 combinan sets físicos con extensiones digitales. Los barcos, submarinos y bases militares fueron en muchos casos construidos parcialmente en estudio y luego ampliados con CGI para dar una sensación de escala global. El océano, los cielos y los horizontes también fueron mejorados digitalmente para aumentar el dramatismo de las escenas finales. El submarino de Shaw es uno de los mejores ejemplos de integración de VFX y diseño de producción. Aunque partes del interior fueron construidas físicamente, el exterior y muchas de las secuencias submarinas fueron creadas digitalmente. El CGI permitió mostrar movimientos imposibles de cámaras dentro de espacios cerrados bajo el agua, manteniendo al mismo tiempo la sensación de claustrofobia y tensión. La iluminación submarina, con tonos azulados y verdes oscuros, también fue cuidadosamente diseñada para reforzar el ambiente de amenaza constante. Otro elemento importante es la destrucción masiva en la parte final de la película. Cuando los misiles y las fuerzas militares entran en conflicto, el CGI se utiliza para crear explosiones a gran escala, trayectorias de misiles y efectos de impacto en el agua. A diferencia de otras películas del género que exageran estos momentos, aquí se mantiene un cierto grado de realismo físico. Las explosiones generan ondas de choque, humo volumétrico y dispersión de agua que siguen patrones naturales. La interacción entre efectos prácticos y digitales es una de las fortalezas técnicas del film. Muchas escenas fueron rodadas con elementos reales, como explosiones controladas, vehículos y sets físicos, mientras que el CGI se utilizó para extender o completar lo que no podía filmarse de manera segura o práctica. Esta combinación evita que la película se sienta completamente digital, manteniendo una textura visual más orgánica. La iluminación es otro aspecto fundamental del trabajo de VFX. En lugar de insertar efectos en escenas ya terminadas, los artistas trabajaron en estrecha colaboración con el equipo de fotografía para asegurar que cada elemento digital respondiera correctamente a la luz del entorno. Esto es especialmente visible en escenas nocturnas o interiores, donde los poderes mutantes iluminan los rostros de los personajes de manera realista. El diseño de partículas también juega un papel importante. Muchas habilidades mutantes se representan mediante sistemas complejos de partículas digitales, polvo, chispas metálicas, ondas de energía y distorsiones atmosféricas. Estos elementos ayudan a dar sensación de escala y movimiento incluso en acciones pequeñas. Por ejemplo, cuando Magneto levanta objetos metálicos, pequeñas partículas y fragmentos acompañan el movimiento, reforzando la idea de fuerza y control. Un aspecto menos evidente pero muy importante es la simulación de cámaras virtuales. En varias escenas de acción, especialmente aquellas con movimiento rápido de poderes, se utilizan cámaras digitales que imitan lentes reales. Esto incluye desenfoques de movimiento, profundidad de campo y aberraciones ópticas. Estos detalles hacen que el CGI se integre mejor con la estética cinematográfica tradicional. El color grading también está relacionado con el trabajo de VFX. La película utiliza una paleta de colores más fría y desaturada para reflejar el contexto de la Guerra Fría. Los efectos visuales están ajustados a esta paleta, evitando colores demasiado brillantes o irreales. Esto ayuda a mantener un tono serio y coherente en toda la película. En conjunto, el trabajo de VFX y CGI en X-Men First Class no solo sirve para mostrar superpoderes, sino para construir una atmósfera completa donde lo extraordinario se siente posible dentro de un contexto histórico realista. Cada efecto está diseñado con un propósito narrativo, expresar emociones, reforzar conflictos o aumentar la tensión dramática. En conclusión, los efectos visuales de la película son uno de sus mayores logros técnicos.
No buscan eclipsar la historia, sino complementarla. Gracias a un trabajo cuidadoso de integración, iluminación, simulación física y diseño digital, la película consigue que los poderes mutantes se sientan naturales dentro de su mundo. Esto convierte a la película en un ejemplo sólido de cómo el CGI puede utilizarse de forma inteligente dentro del cine de superhéroes moderno, equilibrando espectáculo visual y coherencia narrativa. X-Men First Class tuvo un recorrido comercial y de distribución bastante sólido, especialmente considerando que era una especie de reinicio suave dentro de una franquicia ya establecida. Su desempeño en taquilla, su recepción internacional y su vida en formato doméstico, DVD, Blu-ray y plataformas digitales, muestran cómo la película logró consolidar nuevamente el interés del público por el universo mutante después de entregas anteriores que habían tenido resultados irregulares. Desde su estreno en 2011, la película llegó en un momento clave para el cine de superhéroes. El género estaba en plena expansión, pero todavía no había alcanzado el nivel de dominio cultural que veríamos en años posteriores. En este contexto, la película funcionó como una apuesta de relanzamiento para la saga X-Men, con un enfoque más estilizado, histórico y centrado en personajes. Esto influyó directamente en su rendimiento de taquilla, ya que no dependía únicamente de la acción, sino también de la curiosidad del público por ver los orígenes de personajes icónicos como Charles Xavier y Erik Lehnsherr. En su estreno mundial, la película tuvo una respuesta positiva, especialmente en mercados internacionales. En Estados Unidos y Canadá, la recaudación fue fuerte durante su primer fin de semana, impulsada por la nostalgia de la franquicia y por el atractivo del nuevo elenco encabezado por James McAvoy y Michael Fassbender. Sin embargo, no fue un fenómeno explosivo de taquilla como otras películas contemporáneas de superhéroes, sino más bien un éxito estable y sostenido. El comportamiento de la película en taquilla se caracterizó por un buen mantenimiento en semanas posteriores al estreno. Esto indica que el boca a boca jugó un papel importante. Muchos espectadores destacaron la calidad del guión, la química entre los protagonistas y el enfoque más serio de la historia. Este tipo de recepción ayudó a que la película no cayera rápidamente en recaudación, algo común en producciones de alto presupuesto. A nivel internacional, la película tuvo un desempeño particularmente fuerte. Mercados como Europa, Latinoamérica y Asia contribuyeron significativamente a su recaudación global. El atractivo global de la marca X-Men, junto con la popularidad de los actores principales, permitió que la película superara ampliamente su presupuesto de producción. Esto fue importante para el estudio, ya que aseguraba la continuidad de la franquicia y justificaba futuras entregas. El presupuesto de la película fue elevado, como es habitual en producciones de superhéroes, debido a la necesidad de efectos visuales, locaciones internacionales y un elenco amplio. Sin embargo, el retorno financiero fue positivo, lo que convirtió a la película en un éxito comercial moderado pero seguro. No fue una de las películas más taquilleras del año, pero sí una de las más rentables dentro de su categoría. Uno de los factores que influyó en su rendimiento fue su posicionamiento dentro de la franquicia. Al ser una precuela y al mismo tiempo un reinicio parcial, la película tenía el reto de atraer tanto a nuevos espectadores como a fans antiguos. Esto puede haber limitado ligeramente su potencial de taquilla, ya que no era una secuela directa de una entrega anterior reciente, sino una reinterpretación del origen de los personajes. El marketing también jugó un papel importante en su lanzamiento. La campaña promocional se centró en la relación entre Xavier y Magneto, destacando el conflicto ideológico como eje central. Los trailers enfatizaban la acción, pero también el drama humano, lo que ayudó a posicionar la película como algo más profundo que una simple historia de superhéroes. Esta estrategia atrajo a un público más amplio, incluyendo espectadores interesados en cine de ciencia ficción y drama histórico. Tras su paso por los cines, la película tuvo una vida comercial muy relevante en formatos domésticos. El lanzamiento en DVD y Blu-ray fue exitoso, impulsado por el interés del público en volver a ver la película con mejor calidad visual y contenido adicional.
Las ediciones físicas incluían escenas eliminadas, detrás de cámaras y documentales sobre la creación de los efectos visuales y el desarrollo de los personajes. El formato Blu-ray en particular destacó por la calidad de imagen y sonido, lo que permitió apreciar mejor el trabajo de VFX y CGI, especialmente en escenas de Magneto manipulando metal o en las transformaciones de Mystique interpretada por Jennifer Lawrence. Muchos fans valoraron estos lanzamientos porque ofrecían una experiencia más inmersiva que la vista en salas de cine estándar. Además, el contenido extra ayudó a reforzar el valor de la película dentro de la franquicia. Los documentales de producción explicaban cómo se desarrolló la idea de explorar los orígenes de los personajes, así como el proceso de casting y la construcción del estilo visual ambientado en los años 60. Esto convirtió el lanzamiento doméstico en una experiencia casi educativa para los fans del universo X-Men. Con el tiempo, la película también tuvo un desempeño importante en plataformas digitales y servicios de streaming. Su disponibilidad en estos formatos permitió que nuevas generaciones de espectadores la descubrieran años después de su estreno. Esto es especialmente relevante porque la película funciona bien tanto como historia independiente como parte de una saga más amplia. En el mercado digital, la película mantuvo una popularidad constante debido a su rewatch value, es decir, su capacidad de ser vista múltiples veces sin perder interés. La relación entre Xavier y Magneto, junto con las escenas de acción bien diseñadas, la convierten en una película atractiva para revisitar. Esto ayudó a que siguiera generando ingresos indirectos para el estudio a lo largo del tiempo. Otro aspecto importante del rendimiento en medios domésticos es la forma en que la película ayudó a revitalizar el interés por la franquicia X-Men. Su éxito llevó directamente a la producción de secuelas que continuaron explorando esta línea temporal. El público respondió positivamente a este nuevo enfoque, lo que confirmó que el reinicio suave había sido una decisión acertada. En términos de recepción del público en el mercado doméstico, la película fue generalmente bien valorada. Muchos espectadores que no la vieron en cines la descubrieron posteriormente y la consideraron una de las mejores entregas de la saga. Este tipo de recepción tardía es común en películas que combinan historia sólida con buena calidad visual, como es el caso aquí. El impacto financiero total de la película, sumando taquilla global y ventas domésticas, fue suficiente para asegurar la continuidad del universo narrativo. El estudio vio en esta película una base sólida para expandir la franquicia, lo que llevó a la producción de nuevas historias centradas en versiones más jóvenes de los personajes. En conclusión, el rendimiento de X-Men, First Class en taquilla y medios domésticos puede considerarse un éxito sólido y estratégico. No fue una película que rompiera récords históricos, pero sí logró revitalizar una franquicia importante y establecer una nueva dirección creativa. Su desempeño internacional fuerte, su buena recepción en formatos domésticos y su éxito en plataformas digitales demuestran que fue una producción rentable y bien recibida. Más allá de los números, su verdadero valor comercial está en haber reactivado el interés del público por los X-Men y haber demostrado que todavía había espacio para contar historias más profundas dentro del género de superhéroes. Gracias a eso, la película no solo funcionó como producto cinematográfico, sino también como base para el futuro de toda una saga. X-Men, First Class es una película que ha generado una recepción bastante equilibrada entre crítica y público, precisamente porque combina grandes aciertos narrativos y técnicos con algunos problemas estructurales que impiden que sea una obra perfecta. Analizar sus puntos positivos y negativos permite entender por qué se considera una de las mejores entregas modernas del universo X-Men, pero también porque no alcanza el nivel de otras películas icónicas del género. Uno de los puntos positivos más fuertes de la película es su enfoque en los personajes y su desarrollo emocional. La historia no se centra únicamente en la acción o los poderes mutantes, sino en la evolución psicológica de figuras como Charles Xavier y Eric Lehnsherr. La interpretación de James McAvoy aporta un Xavier optimista, carismático y profundamente humano, mientras que Michael Fassbender ofrece un Magneto lleno de dolor, rabia y complejidad moral.
Esta dualidad es uno de los mayores logros del film, ya que convierte la historia en un conflicto ideológico más que en una simple lucha de héroes y villanos. Otro gran punto positivo es la química entre estos dos protagonistas. Sus escenas juntos son el núcleo emocional de la película y elevan significativamente la calidad del guión. No solo discuten estrategias o misiones, sino que representan dos visiones del mundo completamente opuestas, la coexistencia pacífica frente a la dominación por la fuerza. Esta tensión constante es lo que mantiene el interés del espectador incluso en los momentos más tranquilos de la narrativa. La película también destaca por su ambientación histórica. Situar la historia en la Guerra Fría le da un contexto político y social que enriquece el conflicto. El miedo nuclear, las tensiones entre potencias y el espionaje internacional ayudan a dar realismo a una historia de ciencia ficción. Este entorno hace que los mutantes no sean solo personajes fantásticos, sino metáforas de minorías perseguidas y temidas. En el apartado visual, otro punto positivo importante es el uso de efectos especiales. Los poderes de Magneto, interpretado por Michael Fassbender, están representados con un nivel de realismo físico muy logrado. El movimiento de metales, barcos y estructuras tiene peso y coherencia, lo que hace que el CGI se sienta integrado en el mundo real. Del mismo modo, las transformaciones de Mystique, interpretada por Jennifer Lawrence, están realizadas con una mezcla equilibrada de maquillaje y efectos digitales que preservan la expresividad del personaje. Otro aspecto positivo es la banda sonora y la dirección artística. La música acompaña adecuadamente los momentos emocionales y de tensión sin sobrecargar las escenas. La estética de los años 60 también está bien cuidada, con vestuario, escenarios y tecnología coherentes con la época. Esto ayuda a que la película tenga una identidad visual propia dentro del género de superhéroes. Sin embargo, no todo es perfecto en la película y uno de sus principales puntos negativos es el desarrollo desigual de los personajes secundarios. Aunque el equipo mutante joven introduce diversidad y variedad de poderes, muchos de estos personajes no tienen suficiente tiempo en pantalla para desarrollarse de manera significativa. Personajes como Banshee, Havok o Darwin cumplen funciones narrativas, pero no alcanzan el mismo nivel de profundidad que los protagonistas. Otro punto débil es la falta de desarrollo del villano principal, Sebastian Shaw, interpretado por Kevin Bacon. Aunque su interpretación es elegante y amenazante, su personaje no está tan desarrollado como los protagonistas. Su motivación es clara, pero no se explora en profundidad su psicología o su historia personal. Esto hace que funcione más como un símbolo del extremismo ideológico que como un personaje complejo. El ritmo de la película también es un punto mixto. La primera mitad está más enfocada en la construcción de personajes y el contexto, lo que puede resultar lento para algunos espectadores que esperan acción constante. Aunque esta parte es importante para el desarrollo emocional, puede dar la sensación de que la historia tarda en arrancar. En contraste, la segunda mitad es más dinámica y llena de acción, lo que crea un cierto desequilibrio en el ritmo general. Otro aspecto negativo es que algunas decisiones narrativas simplifican conflictos que podrían haber sido más complejos. Por ejemplo, la división entre Xavier y Magneto ocurre de manera muy clara y rápida después de eventos clave, lo que reduce ligeramente la ambigüedad moral que podría haber hecho la historia aún más profunda. Aunque el conflicto ideológico está bien planteado, en algunos momentos se siente demasiado polarizado. También se puede mencionar que ciertos elementos del guión dependen de coincidencias o situaciones algo convenientes para avanzar la trama. Esto no rompe la historia, pero sí puede hacer que algunos momentos se sientan menos naturales o demasiado guiados por la necesidad narrativa en lugar de decisiones orgánicas de los personajes. En cuanto a la representación de algunos mutantes secundarios, otro punto negativo es que sus poderes se muestran más como herramientas de acción que como parte de su identidad. Aunque el concepto de diversidad mutante está presente, no todos los personajes reciben el mismo nivel de exploración emocional o temática. Esto limita el impacto que podría haber tenido el grupo como conjunto. A pesar de estos problemas, la película logra mantener un equilibrio general bastante sólido.
Su mayor fortaleza sigue siendo la relación entre Xavier y Magneto, que compensa muchas de sus debilidades estructurales. La evolución de sus ideales, interpretada por James McAvoy y Michael Fassbender, es lo que da coherencia emocional a toda la historia. Otro punto positivo adicional es cómo la película logra reiniciar la franquicia sin depender completamente de entregas anteriores. Funciona como una historia de origen accesible para nuevos espectadores, pero también respeta la esencia del universo X-Men. Este equilibrio entre reinvención y continuidad es difícil de lograr y representa uno de los grandes logros del film. También es importante mencionar que la película consigue humanizar a los mutantes de una forma efectiva. No son solo seres con poderes, sino individuos con miedos, traumas y deseos. Esto permite que el espectador se identifique con ellos más allá del espectáculo visual. Personajes como Raven, interpretada por Jennifer Lawrence, representan especialmente bien esta lucha interna entre aceptación y rechazo. En términos de impacto general, la película logra revitalizar la franquicia y establecer una nueva base narrativa sólida. Sin embargo, sus limitaciones en el desarrollo de personajes secundarios y ciertos desequilibrios de ritmo impiden que alcance la perfección. En conclusión, X-Men First Class es una película con muchos más puntos positivos que negativos. Sus fortalezas están en la actuación, la química entre protagonistas, el contexto histórico y el enfoque ideológico profundo. Sus debilidades se encuentran principalmente en el desarrollo desigual de personajes secundarios, algunos problemas de ritmo y un villano algo superficial. A pesar de estos defectos, sigue siendo una de las entregas más importantes y mejor valoradas de la saga X-Men y una película que destaca dentro del género de superhéroes por su enfoque emocional e intelectual. X-Men First Class es una película que destaca no solo por su historia y su elenco, sino también por el trabajo creativo detrás de cámaras, especialmente el del director y los guionistas, quienes fueron fundamentales para redefinir el tono y la dirección de la franquicia X-Men. El enfoque de la película, su estilo narrativo y su equilibrio entre drama histórico y cine de superhéroes son el resultado de decisiones muy concretas tomadas en el proceso de escritura y dirección. El director principal de la película es Matthew Vaughn, un cineasta británico conocido por su estilo dinámico, su narrativa ágil y su capacidad para combinar violencia estilizada con humor y profundidad emocional. Antes de esta película, Vaughan ya había demostrado su talento en el cine de acción con obras como Kick-Ass y Layer Cake, donde exploraba personajes complejos en situaciones extremas. En X-Men First Class, Vaughan llevó ese estilo a una escala mucho mayor, trabajando con una franquicia establecida y dándole una nueva identidad visual y narrativa. Uno de los mayores aportes de Matthew Vaughn fue precisamente el tono de la película. En lugar de seguir el estilo más oscuro o caótico de algunas entregas anteriores de X-Men, decidió adoptar una mezcla entre cine de espías de la Guerra Fría y drama de superhéroes. Esto permitió que la película tuviera una estética más elegante y estructurada, inspirada en películas de espionaje clásicas, pero con elementos modernos de acción y efectos visuales. Este enfoque ayudó a diferenciarla dentro del género. Otro aspecto importante de la dirección de Vaughan es su enfoque en los personajes. Aunque la película tiene grandes escenas de acción y poderes espectaculares, el director siempre mantiene el foco en las emociones humanas. La relación entre Charles Xavier y Eric Lehnsherr, interpretados por James McAvoy y Michael Fassbender, es el centro de la narrativa y Vaughan construye muchas escenas alrededor de sus conversaciones, conflictos ideológicos y evolución personal. Esto demuestra que su prioridad no era solo el espectáculo, sino también la profundidad emocional. Vaughan también se encargó de equilibrar el ritmo de la película. En la primera mitad, la narrativa se toma su tiempo para presentar a los personajes, establecer sus motivaciones y construir el mundo. Esto es fundamental para que el espectador entienda el conflicto posterior. En la segunda mitad, la película se vuelve más intensa y dinámica, con más acción y confrontaciones directas. Este cambio de ritmo es intencional y refleja la transición de la historia desde la formación del equipo hasta su ruptura.
En cuanto al estilo visual, el director trabajó estrechamente con el equipo de fotografía y efectos visuales para crear una estética coherente con la década de 1960. La iluminación, los colores y la composición de las escenas reflejan un mundo más frío, político y controlado. Esto contrasta con los poderes caóticos de los mutantes, lo que refuerza visualmente el conflicto entre orden y caos, control y libertad. El guión de la película fue escrito por un equipo formado por Ashley Edward Miller, Zack Stantz y Jane Goldman. Este trío de guionistas fue responsable de construir la historia desde sus bases conceptuales hasta los diálogos finales. Cada uno aportó diferentes habilidades al proyecto, lo que permitió crear un guión equilibrado entre acción, drama y desarrollo de personajes. Ashley Edward Miller y Zack Stantz ya tenían experiencia trabajando juntos en proyectos de ciencia ficción y televisión, lo que les dio una base sólida para manejar conceptos complejos como la evolución mutante, la política internacional y la integración de poderes sobrenaturales en un contexto histórico realista. Su experiencia ayudó a estructurar la narrativa de manera clara y coherente, asegurando que la historia tuviera una progresión lógica. Por otro lado, Jane Goldman aportó una sensibilidad más centrada en los personajes y el diálogo. Su trabajo ayudó a dar profundidad emocional a las interacciones entre los protagonistas, especialmente en las escenas entre Xavier y Magneto. Los diálogos no solo sirven para avanzar la trama, sino también para explorar ideologías, miedos y motivaciones internas. Esto es uno de los puntos más fuertes del guión. El guión también destaca por su estructura de origen. En lugar de presentar a los personajes como héroes ya formados, la historia muestra su evolución desde jóvenes con ideales y traumas hasta convertirse en figuras icónicas. Este enfoque permite que el espectador comprenda las raíces del conflicto central, lo que añade peso emocional a sus decisiones futuras. Uno de los elementos más importantes del guión es la construcción del conflicto ideológico. La película no presenta una simple lucha entre bien y mal, sino dos visiones opuestas del mundo. Charles Xavier cree en la convivencia pacífica entre humanos y mutantes, mientras que Eric Lenser cree que la supervivencia mutante depende del poder y la dominación. Esta dualidad es el núcleo de toda la historia y está cuidadosamente desarrollada en el guión. El guión también integra el contexto histórico de la Guerra Fría de manera efectiva. La crisis de los misiles de Cuba no es solo un fondo narrativo, sino un elemento activo de la historia. Los guionistas utilizan este evento real para aumentar la tensión y dar consecuencias globales a las acciones de los personajes. Esto hace que la historia se sienta más grande y relevante. Otro aspecto importante del trabajo de los guionistas es la creación de personajes secundarios que complementan la historia principal. Aunque algunos no están tan desarrollados como los protagonistas, todos cumplen una función narrativa dentro del equipo mutante o dentro del conflicto global. Personajes como Raven, Hank McCoy y otros reflejan diferentes formas de lidiar con la identidad mutante. La colaboración entre director y guionistas fue esencial para el resultado final. Matthew Vaughn no solo dirigió lo que estaba escrito, sino que también influyó en el tono del guión y en la forma en que se representaban las escenas. Esta colaboración permitió que la película tuviera una visión coherente, donde narrativa y dirección visual trabajan juntas. El ritmo del guión también refleja una estructura cinematográfica clásica en 3 actos. El primer acto introduce a los personajes y el mundo, el segundo desarrolla el conflicto y la formación del equipo, y el tercero presenta la ruptura y el clímax emocional. Esta estructura ayuda a que la historia sea fácil de seguir a pesar de la complejidad de sus temas. Otro punto importante del guión es su capacidad para equilibrar diálogo y acción. Las escenas de conversación tienen tanto peso como las escenas de combate, lo que permite que la película no dependa únicamente del espectáculo visual. Esto es especialmente importante en una historia donde las ideas y los conflictos internos son tan relevantes como los poderes físicos. La dirección de Matthew Vaughn también se caracteriza por el uso de escenas dinámicas y cámara en movimiento, lo que aporta energía a la narrativa. Sin embargo, siempre mantiene claridad visual, lo que es fundamental en escenas con muchos efectos visuales y múltiples personajes.
En conclusión, el trabajo del director Matthew Vaughn y los guionistas Ashley Edward Miller, Zack Stantz y Jane Goldman fue fundamental para convertir X-Men First Class en una de las entregas más sólidas y respetadas de la franquicia X-Men. Su colaboración logró reinventar la saga, dándole un enfoque más humano, ideológico y emocional sin perder la espectacularidad del cine de superhéroes. La película se sostiene gracias a una dirección que equilibra estilo y narrativa, y un guión que construye personajes complejos dentro de un contexto histórico significativo. Esta combinación es lo que hace que la película no solo funcione como entretenimiento, sino también como una historia profunda sobre identidad, poder y conflicto moral. X-Men First Class es una película en la que la música y el trabajo del compositor juegan un papel fundamental para dar identidad emocional, ritmo narrativo y profundidad dramática a toda la historia. Aunque la película destaca por sus personajes y su conflicto ideológico, el apartado musical es el que une todas las piezas: acción, tensión, drama y evolución emocional. Sin una banda sonora bien construida, muchas de las escenas no tendrían el mismo impacto. El encargado principal de la música es Henry Jackman, un compositor británico que ha trabajado en múltiples películas de acción y superhéroes. Su estilo se caracteriza por mezclar orquesta tradicional con elementos electrónicos modernos, lo que le permite crear bandas sonoras que se sienten tanto épicas como contemporáneas. En esta película, Jackman tuvo el desafío de crear una identidad musical completamente nueva para una saga que ya tenía temas icónicos previamente establecidos. Uno de los mayores retos para Henry Jackman fue equilibrar la nostalgia con la innovación. La franquicia X-Men ya contaba con una identidad musical previa creada por otros compositores, por lo que no podía simplemente ignorar ese legado. Sin embargo, al tratarse de una historia de origen, también necesitaba una música fresca que reflejara el inicio de una nueva era para los personajes. El resultado fue una banda sonora que combina elementos clásicos del cine de superhéroes con una estética más oscura, emocional y experimental. El tema principal de la película es uno de los elementos más importantes de la banda sonora. Jackman crea una melodía que representa la relación entre Charles Xavier y Eric Lehnsherr, interpretados por James McAvoy y Michael Fassbender. Esta música no es simplemente heroica o villanesca, sino ambigua, reflejando la dualidad moral de ambos personajes. A medida que la historia avanza, este tema se transforma sutilmente, mostrando cómo su amistad se convierte en conflicto. Uno de los aspectos más destacados de la banda sonora es el uso del tema First Class, una pieza que se convirtió en la identidad musical de la película. Este tema combina energía orquestal con un ritmo moderno y agresivo, simbolizando el nacimiento del equipo mutante. La música aquí no solo acompaña la acción, sino que impulsa la sensación de progreso, evolución y descubrimiento. En las escenas de acción, la música de Henry Jackman juega un papel clave en aumentar la tensión. En lugar de depender únicamente de explosiones sonoras o ritmos rápidos constantes, el compositor utiliza dinámicas variadas. Hay momentos de silencio relativo seguidos de explosiones orquestales, lo que crea un efecto de sorpresa y dramatismo. Este tipo de composición ayuda a que las escenas de combate no se vuelvan monótonas. El personaje de Magneto, interpretado por Michael Fassbender, tiene una identidad musical particularmente fuerte. Su tema está construido con sonidos más oscuros, metálicos y pesados, reflejando su conexión con el metal y su visión más agresiva del mundo. La música asociada a Eric es más intensa y menos armónica, lo que refuerza su transformación de víctima a figura de poder y venganza. Por otro lado, el tema de Charles Xavier, interpretado por James McAvoy, es más suave, melódico y esperanzador. La música asociada a él utiliza cuerdas y piano de forma más emocional, transmitiendo empatía, inteligencia y serenidad. Esta diferencia musical entre ambos personajes es fundamental para entender cómo la banda sonora refuerza el conflicto ideológico de la película. La música de Raven, interpretada por Jennifer Lawrence, también tiene matices emocionales importantes. Su tema refleja identidad, conflicto interno y búsqueda de aceptación.
Aunque no es tan dominante como los temas de Xavier o Magneto, su presencia musical ayuda a reforzar su evolución de personaje inseguro a figura independiente. Otro elemento importante del trabajo de Jackman es el uso de la orquesta híbrida. En lugar de depender únicamente de instrumentos clásicos, la banda sonora incorpora sintetizadores y sonidos electrónicos. Esto es especialmente relevante porque la película combina una historia ambientada en los años 60 con elementos de ciencia ficción moderna. La música ayuda a conectar estos dos mundos. En las escenas relacionadas con la CIA y el espionaje, la música adopta un tono más de thriller. Aquí Jackman utiliza ritmos más contenidos, percusión ligera y tensión sostenida. Esto refuerza el aspecto de película de espías que tiene la historia, especialmente en las partes donde los mutantes son investigados o perseguidos por gobiernos internacionales. Uno de los momentos más destacados de la banda sonora ocurre en las escenas de entrenamiento del equipo mutante. Aquí la música es energética, motivadora y dinámica. El objetivo es transmitir la idea de crecimiento y descubrimiento de habilidades. Cada personaje parece tener un ritmo interno que la música intenta reflejar, lo que convierte estas escenas en secuencias casi montadas como un videoclip cinematográfico. El clímax de la película tiene una de las composiciones más intensas de toda la banda sonora. Cuando el conflicto entre Xavier y Magneto llega a su punto máximo, la música mezcla los temas de ambos personajes en una estructura caótica pero emocionalmente coherente. Esto simboliza la ruptura definitiva de su relación y la división del mundo mutante en dos filosofías opuestas. La música también juega un papel importante en la construcción de la atmósfera de la Guerra Fría. El uso de tonos fríos, notas sostenidas y arreglos minimalistas ayuda a crear una sensación constante de tensión global. Esto es esencial para que la historia se sienta conectada con el contexto histórico en el que se desarrolla. En cuanto a la mezcla de sonido, la banda sonora está cuidadosamente integrada con los efectos de sonido y los VFX. En escenas donde Magneto manipula metal, por ejemplo, la música se sincroniza con los sonidos metálicos, creando una experiencia audiovisual coherente. Esto hace que los poderes no solo se vean, sino que también se sientan a nivel sonoro. El trabajo de Henry Jackman también destaca por su capacidad de adaptación emocional. La música no siempre es grandiosa o épica, también sabe ser silenciosa y sutil cuando la escena lo requiere. En momentos íntimos entre personajes, la banda sonora se reduce a melodías simples que permiten que el diálogo y las actuaciones tengan más peso. Otro aspecto importante es la identidad sonora de la película dentro de la franquicia X-Men. Jackman logra crear una banda sonora que se siente distinta de entregas anteriores, estableciendo una nueva dirección musical para futuras películas. Esto es importante porque ayuda a diferenciar esta etapa de la saga como un reinicio creativo. La música de X-Men First Class también funciona como herramienta narrativa. No solo acompaña las escenas, sino que cuenta la historia junto con las imágenes. Cada tema musical representa una idea, evolución, conflicto, identidad o poder. Esto hace que la banda sonora tenga un papel activo dentro de la narrativa. En conclusión, el trabajo de Henry Jackman en X-Men First Class es uno de los elementos más importantes de la película. Su música no solo acompaña la acción, sino que construye emociones, refuerza personajes y da cohesión a toda la historia. Gracias a su enfoque híbrido entre orquesta clásica y elementos modernos, logra crear una identidad sonora única para la película. La banda sonora convierte la historia en una experiencia más profunda, donde cada emoción tiene un sonido asociado. Sin esta música, el impacto emocional de la película sería mucho menor. Por eso, el trabajo del compositor no es solo un complemento, sino una parte esencial del éxito artístico y narrativo del film. El final de X-Men First Class es uno de los momentos más importantes de toda la película, ya que no solo resuelve el conflicto principal de la historia, sino que también establece el futuro de los personajes y define la división ideológica que marcará toda la saga de los X-Men. Este cierre combina acción intensa, decisiones morales y consecuencias emocionales profundas que cambian para siempre la relación entre Charles Xavier y Eddie Cleanser.
El clímax final se desarrolla en medio de la crisis de los misiles de Cuba, un contexto histórico real que añade una enorme tensión global a los eventos. En este punto de la historia, el mundo está al borde de una guerra nuclear entre Estados Unidos y la Unión Soviética, mientras los mutantes se encuentran en el centro del conflicto. La situación es extremadamente inestable, y cualquier decisión puede desencadenar una catástrofe mundial. Es en este escenario donde las diferencias entre Xavier y Magneto se vuelven irreconciliables. Por un lado, James McAvoy como Charles Xavier intenta evitar la guerra utilizando sus habilidades telepáticas. Su objetivo es detener el lanzamiento de misiles convenciendo a los soldados humanos de que no disparen. Xavier cree firmemente en la empatía, la razón y la posibilidad de coexistencia entre especies. Su método es pacífico, basado en el control mental no violento y en la idea de que los humanos pueden cambiar si se les da la oportunidad de pensar con claridad. Por otro lado, Michael Fassbender como Eric Lancer adopta una postura completamente diferente. Después de todo lo que ha vivido, incluyendo el trauma de su infancia y la manipulación de Sebastian Shaw, Eric ya no confía en la humanidad. Para él, los humanos siempre reaccionan con miedo y violencia, y la única forma de proteger a los mutantes es imponerse por la fuerza. Esta diferencia ideológica alcanza su punto máximo durante la batalla final. El momento decisivo ocurre cuando Eric enfrenta directamente a las fuerzas militares y a los misiles nucleares. Utilizando su poder magnético, levanta y redirige múltiples misiles que están a punto de impactar. Esta escena es visualmente impactante y simboliza el control absoluto que Magneto tiene sobre el metal y, metafóricamente, sobre la guerra misma. Mientras tanto, Xavier intenta detener la situación evitando que los humanos lancen más misiles, tratando de salvar vidas en ambos bandos. La tensión entre ambos personajes se intensifica cuando queda claro que, aunque están luchando por evitar la destrucción del mundo, sus métodos son completamente opuestos. Xavier salva vidas mediante la persuasión mental y la calma, mientras que Eric neutraliza la amenaza mediante la fuerza y la dominación. Esta dualidad es el núcleo emocional del final de la película. En medio del caos, Raven, interpretada por Jennifer Lawrence, también toma una decisión importante. Ella comienza a aceptar plenamente su identidad mutante, rechazando la idea de esconder su apariencia. Eric la influye al decirle que su forma natural es superior y que no debe avergonzarse de quién es. Este momento marca el inicio de su transformación en Mystic y también su alejamiento definitivo de Xavier. El conflicto entre Xavier y Eric no solo es físico, sino profundamente emocional. A pesar de ser amigos, ambos representan filosofías incompatibles. Xavier cree en la esperanza y la integración, mientras que Eric representa la supervivencia a través del poder. El final de la película muestra cómo estas ideas no pueden coexistir sin conflicto y cómo incluso las relaciones más fuertes pueden romperse cuando las creencias son irreconciliables. Uno de los momentos más impactantes del final es la confrontación directa entre Xavier y Eric en la playa, durante la batalla contra las fuerzas humanas. Allí, ambos discuten sus ideales mientras el mundo a su alrededor está al borde del colapso. Eric, lleno de dolor y rabia, afirma que los humanos nunca aceptarán a los mutantes. Xavier, en cambio, insiste en que todavía existe una posibilidad de cambio. Esta conversación es el punto emocional más alto de la película. El desenlace de esta confrontación es trágico pero definitivo. Cuando los misiles son desviados y la crisis nuclear se evita, el mundo exterior comienza a ver a los mutantes como una amenaza aún mayor. En lugar de lograr paz y aceptación, los eventos provocan miedo y desconfianza global. Esto refuerza la postura de Eric, quien interpreta la reacción humana como una confirmación de sus creencias. En el momento final del conflicto, Eric decide separarse completamente de Xavier. Rechaza su visión y abandona el lugar junto a Raven y otros mutantes que comparten su perspectiva. Este es el nacimiento de lo que más adelante se conocerá como la Hermandad de Mutantes, un grupo que cree en la supremacía mutante y en la confrontación directa con la humanidad. Por su parte, Xavier queda herido físicamente durante el enfrentamiento.
Recibe un disparo que lo deja paralizado desde la cintura hacia abajo, lo que representa simbólicamente su transformación en el Profesor X. A pesar de su condición, no abandona sus ideales. En lugar de rendirse, decide fundar una escuela para jóvenes mutantes, donde puedan aprender a controlar sus habilidades y vivir en paz. Este momento es clave porque establece el futuro de ambos personajes. Xavier se convierte en el líder de los X-Men, un grupo dedicado a proteger tanto a mutantes como a humanos. Eric, por otro lado, se transforma en Magneto, un líder que cree que la única forma de sobrevivir es a través del poder y la dominación. La película termina así con la creación de dos caminos opuestos que definirán toda la saga posterior. El final también tiene un fuerte componente emocional debido a la ruptura de la amistad entre los dos protagonistas. A lo largo de la película, se ha mostrado cómo Xavier y Eric desarrollan un vínculo profundo basado en respeto y comprensión mutua. Sin embargo, sus diferencias ideológicas crecen hasta el punto de hacer imposible cualquier reconciliación. La separación final no es solo física, sino filosófica y emocional. El uso del contexto histórico de la Guerra Fría añade una capa adicional al final. La crisis nuclear representa el miedo global a la destrucción total, y los mutantes se convierten en una nueva variable en este equilibrio inestable. El hecho de que su intervención evite la guerra, pero al mismo tiempo aumente el miedo hacia ellos, refuerza la idea de que el mundo no está preparado para aceptar lo diferente. El cierre de la película también deja abiertas muchas posibilidades para el futuro. La creación de dos facciones opuestas, la aparición de nuevos mutantes y la evolución de Raven hacia Mystic establecen las bases para futuras historias dentro del universo X-Men. El final no es solo una conclusión, sino también un punto de partida. En términos emocionales, el final es profundamente trágico. No hay una victoria clara entre el bien y el mal, sino una separación inevitable entre dos visiones del mundo. Xavier y Eric no son enemigos en el sentido tradicional, sino antiguos amigos que han llegado a conclusiones opuestas sobre la naturaleza humana. Esta complejidad es lo que hace que el final sea tan poderoso. En conclusión, el final de X-Men First Class es una combinación de acción, drama y filosofía. Resuelve la historia principal mientras establece el futuro de la franquicia. La derrota de Sebastian Shaw, la crisis nuclear, la división entre Xavier y Magneto y la creación de los X-Men y la hermandad de mutantes son elementos que convierten este cierre en uno de los más importantes del universo cinematográfico X-Men. Más allá de la acción y los efectos visuales, el final deja una reflexión profunda sobre el poder, el miedo y la identidad. No ofrece respuestas simples, sino un conflicto que continuará desarrollándose en futuras historias. Por eso, este final no solo cierra una película, sino que abre todo un universo narrativo basado en la lucha entre dos ideas irreconciliables sobre el futuro de la humanidad y los mutantes. X-Men First Class es una película en la que la música y el trabajo del compositor juegan un papel fundamental para dar identidad emocional, ritmo narrativo y profundidad dramática a toda la historia. Aunque la película destaca por sus personajes y su conflicto ideológico, el apartado musical es el que une todas las piezas: acción, tensión, drama y evolución emocional. Sin una banda sonora bien construida, muchas de las escenas no tendrían el mismo impacto. El encargado principal de la música es Henry Jackman, un compositor británico que ha trabajado en múltiples películas de acción y superhéroes. Su estilo se caracteriza por mezclar orquesta tradicional con elementos electrónicos modernos, lo que le permite crear bandas sonoras que se sienten tanto épicas como contemporáneas. En esta película, Jackman tuvo el desafío de crear una identidad musical completamente nueva para una saga que ya tenía temas icónicos previamente establecidos. Uno de los mayores retos para Henry Jackman fue equilibrar la nostalgia con la innovación. La franquicia X-Men ya contaba con una identidad musical previa creada por otros compositores, por lo que no podía simplemente ignorar ese legado.